premio del concurso juvenil de carácter nacional e internacional Marie Curie Express en su edición del 2001 y del 2002, en la categoría de poesía. Autor seleccionado para formar parte de la antología Latidos de la Vida, de la Libróptica de 2013, y colaborador de la revista literaria digital Senderos Íberos, del diario Sucesos de Linares y de los blogs culturales Inócitos de Torrejón y Netempus Cuba, creador del blog turístico En Osa de la Vida. Pues solo daros la enhorabuena, que tengáis mucho éxito. De verdad que es un orgullo y además pues que estéis aquí hoy y que participéis del grupo de literatos y literatas que tenemos aquí en Torrejón. Mucha suerte. Muchas gracias. Pues empiezo yo. Vale, pues como eso me llamo, soy Pilar, tengo 50 años, llevo en Torrejón 32 años, sí. Y bueno, pues yo lo que más recuerdo de Torrejón, me gusta mucho el tema de Torrejón, bueno, lo que yo recuerdo de Torrejón, que me hace saber que llevo un montón de años aquí, es la plaza del ayuntamiento. Esto que era antes un pequeño conjunto de bancos y de árboles y no había casi lámparas. Aquí no había ni farolas ni nada. Eso es lo que yo más recuerdo cuando llegué aquí a Torrejón. Empecé a escribir el libro de víctimas en el año 2010. Cuando yo llevaba aproximadamente unas 300 y pico páginas, muchas de ellas, yo cuando me di cuenta, digo, tengo que dejar de escribir, porque, claro, estaba pensando en el formato A4 y para pasarlo luego al libro, y se me hicieron 600 páginas en total. Digo, yo si hago esto, es como la Biblia, digo, tengo que dejar de escribir. Y bueno, pero seguí editando, hasta que ya por fin lo terminé en noviembre del 2011, tardé un año aproximadamente en escribir el libro. Y luego ya pues lo publiqué en agosto, a finales de agosto del año pasado. Y bueno, pues ahora está disponible en librerías online de la Casa del Libro, en Corte Inglés, y también está en Amazon. Tengo dos librerías aquí en Torrejón que me lo están ayudando a vender y a distribuirlo, que voy a hacer un poco de publicidad, y son La Repro y C&M, que están aquí mismo en el barrio del Juncal. Bueno, el libro, en principio, como veis, la tapa está a fondo oscuro, esto es otra historia que no voy a contar. Y el título es Víctimas, así como bastante rotundo. En un principio yo le había intentado ponerlo con interrogantes, pero luego me di cuenta, digo, si yo pongo interrogantes aquí es como que estoy dudando, estoy presentando una duda de si las personas que se presentan o los personajes del libro son víctimas o no. Porque para mí las víctimas es una cosa bastante clara, muy claro. Son personas que llevan una situación inesperada, es decir, que no la buscan conscientemente. Esta situación les suele causar violación sobre sus libertades y su intimidad. También son situaciones en las que no controlan, porque no tienen el control y por lo visto, no, seguramente no pueden salir de ellas porque no saben cómo hacerlo. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, dije yo, no puedo dudar, o sea, sé claramente que estoy hablando de víctimas en el libro. Entonces, bueno, pues el caso del libro es un caso de abuso psicológico o de maltrato psicológico. Pero tampoco está contado de una manera demasiado trágica ni dramática. Es simplemente una visión desde el punto de vista de la víctima de lo que es el paso por una experiencia de este tipo. ¿Por qué utilicé este tipo de experiencias? Pues porque se conoce muy bien el tema de la violencia o el maltrato físico. Todo el mundo sabe lo que es el maltrato físico. Pero lo que muy poca gente conoce es que antes del físico está el psicológico. Y normalmente suele ser la antesala. Pero normalmente no ocurre que cuando hay psicológico no tiene por qué haber físico. Entonces, bueno, las víctimas que pasan por este tipo de experiencias lo tienen bastante difícil porque les cuesta identificar en qué están metidas. No se dan cuenta de que están metidas y luego también, una vez que lo saben, es como que se avergüenzan de decir, sobre todo cuando son hombres, se avergüenzan de decir que, oye, porque supone una manipulación. Antes de que te maltraten, no tienen que manipularte. Entonces, a los hombres normalmente les suele costar muchísimo decir, oye, que yo he sido manipulado. Y lo peor de todo esto, cuando me ha de verlo, después de mucha documentación, mucha información que busqué y encontré, pues lo peor de todo es que cuesta creer que ha habido un
un maltrato psicológico. Es difícil de creer. E incluso las mismas víctimas parece como que no creen que han pasado por una experiencia de ese tipo. Entonces, bueno, pues la protagonista del libro es Sonia, es una señora que tiene una relación de 4 años y bueno, pues al cabo de los 4 años, al poco tiempo de empezar la relación, se da cuenta de que aquello no está yendo como ella esperaba. No puede salir de la relación, como acabo de decir anteriormente, es una víctima de manipulación. No puede salir de la relación y cuando se da cuenta toma control de su vida y decide acabar con la relación. Y pasa un año, al cabo de ese año ella sigue muy rayada porque no sabe qué es lo que ha pasado, no sabe por qué se ha quedado ahí 4 años en esa relación. Y acude a pedir ayuda a un psicólogo, Mario. Y el libro arranca una vez que Sonia se está preparando para acudir a la última cita con Mario. Y bueno, pues ella no le conoce lo que le ha pasado y busca respuestas para empezar poco a poco y empieza a saber poco a poco qué es lo que ha pasado. El tema del abuso psicológico es un tema que yo, después de tener muchísima documentación, me di cuenta de que normalmente tenemos una imagen de un perfil de la víctima muy amplificado por los medios de comunicación, sobre todo, que es la señora mayor que no tiene trabajo, que no tiene estudios, que está metida en una relación y que normalmente el que está en una relación es el hombre, que es el machista. Esto realmente, bueno, el que sepa de psicología no es el caso. No tiene por qué ser siempre de esa manera. También hay hombres que son víctimas de maltrato psicológico y niños, por supuesto. Y lo que ocurre es que hay una manipulación de las que no son conscientes, tanto hombres como mujeres, por lo cual me llevó a la siguiente pregunta. Entonces, si todos podemos ser víctimas de maltrato psicológico, ¿quiénes son los que maltratan? Las personas que maltratan, según lo que yo llegué a documentarme, son personas que en general no saben cómo relacionarse con otros, sino es maltratándoles. Y para hacer maltrato lo que hacen es la manipulación. Y no se empieza cuando tienen 40 años, empiezan desde muy jovencitos. Y para mi manera de ver se convierten casi, digamos, en profesionales. Profesionales suena de una manera un poco así, pero sí, profesionales del maltrato y de la manipulación. Manipular, ¿qué es manipular? Manipular es cambiarle la percepción de la realidad a una persona, incluso de su realidad. ¿Y qué es lo que utilizan estas personas? Sobre todo utilizan el ego, las carencias y necesidades del ego, y se hacen expertos en lo que es las emociones, en el conocimiento de las emociones de las personas, y de ahí se alimentan. Los psicólogos, por otro lado, pues los llaman, o meten en un grupito, que son las personas que tienen trastorno de la personalidad. Trastorno de personalidades como son los psicópatas, en el caso más severo, o pueden ser los esquizofrénicos, o también pueden ser las personas esquizoafectivas, que son personas muy necesitadas de atención, que son gente que quieren que estés todo el día alrededor de ellos. Entonces, bueno, pues lo que he intentado ha sido crear una serie de personajes, porque me preguntaba, a pesar de toda la información que yo tenía, empecé a preguntarme por qué. ¿Por qué hay víctimas? A pesar de saber todo lo que sabía, ¿por qué hay víctimas y por qué hay personas que maltratan y no pueden relacionarse con la gente de otra manera, que sea maltratando? Y por eso creé una serie de personajes. Cuando me di cuenta, estaba creando una serie de personajes que me daban las respuestas a mis porqués. Y entonces pues hice en la parte de parejas anteriores a Sonia, las posteriores a Sonia, que son más que nada las víctimas en general. Y luego estaban también la familia. La familia también es importante porque también pasan por un proceso de aceptación de lo que está pasando al ser querido, o a veces quieren intervenir pero no pueden intervenir porque la otra persona no reconoce lo que está pasando y también sufren. Y luego están también, por otro lado, los profesionales. Lo que dicen los profesionales, que también es un grupo de personajes que están dentro del libro. Y en este caso, pues los personajes que son la parte profesional son Mario, que es el psicólogo. También tenemos a un policía, un detective de Omaha. Está también un detective jubilado, que es Joseph, y su sobrino, Daniel, que es un experto en el comportamiento humano. Entonces, con esos personajes,
lo que yo intenté era pues, dar una respuesta a mis porqués. Y también a través de Sonia era una manera de hacer que la gente sepa que no hay por qué tirar la toalla una vez que pasas por esta experiencia, porque suelen ser traumáticas estas experiencias. Y Sonia lo que intenta es, a través de Sonia, lo que yo intento hacer es que la gente también aprende de este tipo de experiencias, aunque sean muy duras. Ella, cuando termina de la última sesión con Mario, el psicólogo, decide, como no puede hablar con su familia, porque le da vergüenza, en cierto modo, decide escribir su experiencia en un blog. Y pues ya sabemos todo lo que ocurre cuando nos metemos en Internet. Nos metemos en Internet, metemos un blog, una página web, puede llegar a cualquier persona. Y a partir de ese momento en el que ella se mete abre el blog para hablar de su experiencia, es cuando empiezan a ocurrir una serie de cosas. ¿Vale? Y ahí lo dejo para que quiera ver ese libro que lo lea. Voy a leer un poquito, porque yo no tengo diapositivas ni nada de eso, pero voy a leer un poquito para que más o menos os hagáis una idea de cuál es la dinámica del libro, porque no es un libro, bueno, sencillamente no intento causar un drama, sino que sea visto de una manera positiva. Sobre todo Sonia, en el blog, cuando escribe, ella es muy crítica de ella misma, de la situación, de la persona que la ha maltratado y de esta cosa llamada amor y pareja y relación que todos tenemos como un barullo y nos creemos que tiene que ser siempre perfecto y no lo es. Y ahí es cuando muchas veces, pues a lo mejor nos metemos en situaciones que a lo mejor no quisiéramos. Voy a leer un poquito de la relación que tiene Sonia con sus padres, porque ella cree que sus padres no tienen ni idea de lo que está pasando, pero sus padres la conocen, para eso es la hija. Entonces, bueno, voy a leer un poquito. Don Jaime nunca les vio juntos durante los primeros 5 meses de relación, pero a las 3 semanas sabía que con seguridad que algo iba tremendamente mal, porque su orgullosa hija dejó de recogerse el pelo en cola de caballo súper apretada, como hacía siempre que se encontraba ante grandes retos, y cuando se sentía orgullosa de haberlo superado. En otras palabras, durante 3 semanas seguidas, cada vez que veía a Sonia por primera vez en su vida, notó que su hija no se molestaba en apartarse la melena de la cara ni de los ojos cuando le hablaba. Y don Jaime supo que su hija estaba haciendo algo de lo que se avergonzaba terriblemente y quería ocultarlo. Además, su olor corporal, tal y como le dijo su exmujer, cambió radicalmente. Jaime Delgado supo que su queridísima hija estaba asustada por primera vez en su vida. Sergio, como ha dicho la concejala, voy a presentaros mi libro de relatos fragmentos, publicado por Eri Ediciones, pero bueno, antes quisiera hablar pues, un poco de mí como persona, ¿no? Yo he vivido toda la vida en Torrejón, nací en La Paz, porque aquí no había hospital, en aquella época, y bueno, siempre he estado moviéndome por Torrejón, soy enamorado de esta ciudad, de su pasado y de su presente. Aunque bueno, mis mayores son de un pueblo, de una localidad que es Osa de la Vega, donde ocurrió el llamado crimen de Cuenca, que Miro plasmó en una película, el crimen que nunca existió. Entonces puedo decir que tengo mi corazón dividido entre esta, que es mi tierra, y la de mis mayores, que también es mi tierra por esa herencia. Bueno, os voy a contar un poco cómo empecé a escribir. Comencé a escribir con 14 años. El motivo de comenzar a escribir pues, fue la necesidad de exponer mis sentimientos. Yo era una persona bastante introvertida en aquella época y qué mejor manera de expresar mis emociones que a través del papel, con la palabra escrita, en forma de poesía. Y bueno, 21 años después, pues aquí sigo expresándome por el mismo cauce, si bien la introversión ha desaparecido con los años, pues como muchas otras cosas desaparecen cuando no deja la infancia y como tal deja la inocencia. En cuanto a mi obra, os voy a comentar primero que es mi cuarta obra, es el primer libro de relatos, publicado por una editorial, por Eri Ediciones, aunque tengo 3 poemarios autoeditados. Uno es Los versos que habito, que es una antología poética personal de 1994 a 2007. Mi segundo libro autoeditado se llama Aroma del Sur, que narra las vivencias de dentro de la romería de Córdoba, de un madrileño y una cordobesa, surge una historia entre ellos.
Y el tercero, que es mi proyecto más ambicioso, que supone una antes y un después, en cuanto a mi poesía se refiere, se llama Por el buen retiro de otros versos y es toda mi obra poética desde 1994 hasta 2014, como una especie de autocelebración, ¿no?, por ese 20º aniversario de la escritura amateur, y para marcar pues, un punto de inflexión, para no vivir de las rentas, como por así decirlo, y que a partir de ese momento todo lo que publicase fuese nuevo. Y bueno, pues sin más dilación ahora sí voy a empezar a hablar de fragmentos, y para ello he dado un pequeño vídeo que vamos a ver en el proyector. Es un pequeño vídeo que contiene imágenes que vienen a colación con los distintos fragmentos, viene el título de cada relato. Y dentro de esas imágenes viene una frase de cada relato. A modo introductorio para conocer un poco, mientras yo voy hablando de él, para conocer un poco el libro. Vamos a pasar a hablar de mi libro de fragmentos. Consta de 24 relatos breves que han surgido pues, de los modos más diversos. Por ejemplo, paseando por el Parque del Retiro se me ocurrió la balada de la Madura y el Ángel Caído. Recordando viejos tiempos torrejoneros de la adolescencia, pues surgió el sentimentalismo adolescente de los 90. O, por ejemplo, desde mi ventana, que es más íntimo del carácter autobiográfico. Luego, pues, escuchando ciertas opiniones un tanto desacertadas, pues surgieron relatos como, por ejemplo, mensajes amenazantes o qué triste es ser un desexo social. Y luego, pues, también ha habido otros que han sido a causa de sueños. En los sueños he tenido la suerte que he recordado parte de ellos y la imaginación ha hecho el resto, como, por ejemplo, Roma o El Sentido. Luego hay otros que han surgido pues, de la necesidad imperiosa que tiene uno de escribir, como por ejemplo Windows. Y bueno, os voy a hablar un poco del concepto global de esta obra. Esta obra tiene un marcado carácter existencialista, es en parte un poco lírico también. Tiene carácter existencialista en función del principio y del final de todas las cosas. Nada es eterno, todo es efímero. Y como tal, pues todo se ve con ese cierto aire de nostalgia, de tristeza. Todo es muy bien reflejado a Manrique en sus obras, de todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no? En definitiva, lo que es la esencia de lo vivido, parece que todo de atrás ha sido siempre mejor, pero es porque obviamos la parte negativa en el subconsciente. Aunque bueno, también tiene un cierto toque de magia, cierto toque de misterio, de amor, en definitiva. Esos toques que nos alientan a seguir adelante a pesar de las adversidades, aunque luego no todo salga todo lo bien que esperamos, pero no nos rendimos porque sabemos que algo positivo hay al final, lo intuimos. Bueno, con fragmentos, decir que no he pretendido escribir un libro ligero para pasar la tarde, simplemente leerlo, no tengo nada que hacer, cojo un relato, lo leo, qué bonito, y lo dejo. ¿Qué se puede hacer? Pero la intención al publicarlo ha sido el despertar la curiosidad del lector consigo mismo. Esas preguntas latentes, esas últimas preguntas, esas primeras preguntas que quedan ahí aparcadas por el venir diario. Y con este libro lo que he pretendido es que pues, una vez que el lector ha leído uno de los relatos, se identifique con uno de los protagonistas, o se pregunte qué pasó después, o se pregunte las cuestiones mismas que vienen en el libro. Entonces, en resumidas cuentas, pues Fragmentos es un libro que creo que hay que leerlo con la calma que se merece, sacar sus propias conclusiones y encontrar pues esas preguntas que todos tenemos en stand-by, están un poquito apagado. Y esa es mi presentación. Voy a proceder a leer, si me permites, por favor. Sí.
Voy a proceder a leer uno de los relatos para que veáis una idea de qué vais a encontrar en sus páginas. Por ejemplo, vamos a leer uno que no sea muy largo. Por ejemplo, vamos a leer lo que se llama No sé cómo ocurrió. No sé cómo ocurrió, pero vinieron a mi memoria palabras de odio, de rencor y de amargura ante una realidad que era más que probable, ante unos hechos que acontecían ante mis ojos y que yo no quería ver. Hacía caso omiso de las palabras de cuantos me rodeaban, incluso de mis propios sentimientos. No sé cómo ocurrió, pero lo cierto es que así fue. Su lengua lánguida de fuego atravesaba unos labios entreabiertos mientras temblaban los míos, al tiempo que mis dilatadas pupilas dejaron mis sentimientos al descubierto derramando lágrimas. No sé cómo ocurrió, pero bebí del jugo de mi tristeza y me hice aparentemente fuerte cuando le abrazó y comenzaron a bailar esa pieza que un día escribí para nosotros dos y que ahora pertenecía también a un tercero. No sé cómo ocurrió, pero se deshizo en un segundo toda la ilusión que construí, piedra sobre piedra, durante un año perdido, cuando se alejaban de la mano para disfrutar del manjar del sexo, placer que nunca obtuve y que tanto deseé como llama de su amor. No sé cómo ocurrió, pero un mes y 9 días después aún me siento mutilado, ultrajado, herido, impuro, maltratado, golpeado y acribillado por aquella a la que una vez ofrecí la miel de mi corazón y me correspondió con el puñal de la ignorancia. No sé cómo ocurrió, pero ocurrió.